Hola amigos, ¿cómo están? Les saluda Juan Antonio Mezcua, John Misterio, en este día lunes 8 de febrero del año 2021. Gracias por acompañarme en una emisión más de Solo para tus oídos. Y hoy vamos a hablar de fantasmas de niños. Sé que para muchas personas este tema resulta bastante difícil, polémico. Algunas personas son escépticas, es decir, algunas personas consideran que no pueden existir los fantasmas de niños. El motivo, la razón, es que opinan, obviamente, algunas personas que los niños no tienen por qué quedarse a penar en este mundo. Dicen, y tienen muchísima razón, que los niños no han cometido pecados mortales, que los niños son seres inocentes, que son personas que no han cometido pecados mortales, que causen el motivo por el cual tengan que penar en este mundo. Y eso es verdad, eso es muy cierto, queridos amigos. Pero esa idea de que una persona se queda en este mundo penando como un fantasma se debe a los pecados mortales que cometió en vida, pues obviamente esto no es así. Una persona, cuando se manifiesta como un fantasma, o si se queda en este mundo penando, no es solamente por los pecados mortales que haya cometido en vida. Como ya se los he comentado en varios programas, también puede ser por los apegos emocionales que dejó en este mundo o que lo mantienen, mejor dicho, anclado a este mundo. ¿Cuáles son esos apegos?, se preguntarán ustedes. Muy bien, aunque parezca tonto o ridículo, hay personas que tienen un gran apego por el dinero. Hay personas que fallecen y obviamente como no pudieron gastar su dinero y no se lo pueden llevar, eso los retiene en este mundo y en ocasiones llegan a manifestarse. Otro apego, también van a decir, ¿cómo es posible? O a lo mejor les parecería tonto, ¿no? Pero otro apego que tienen esas personas puede ser precisamente el apego a una casa. A lo mejor vamos a suponer, ¿no? A lo mejor esa persona nunca tuvo una casa, a lo mejor siempre se la pasó rentando y de repente pues logra juntar su dinero, logra comprar un terreno o logra comprar una casa y esa casa pues evidentemente es la casa de sus sueños. Le costó muchísimo trabajo adquirirla, comprarla, arreglarla, dejarla a su gusto y quizá en un momento dado se enferma o tiene algún accidente mortal y ahí pierde la existencia. Y entonces tanto le costó adquirir esa casa y no la disfrutó tanto. Entonces se queda anclado en ese lugar, se queda anclado en esa casa. Y así como vimos en una película hace ya muchos años que se llamaba Los Otros, pues obviamente se queda, ¿no?, para siempre en esa casa y aunque lleguen nuevas personas, para ese fantasma, pues siempre va a ser su casa, aunque lleguen otras personas y quizá intente esa persona espantarla o ese fantasma espantarla para que se vaya. Esos son los apegos que una persona puede tener en este mundo, en esta vida. El apego a una persona, ¿no? Los que somos ya papás, los que tenemos la fortuna de ser padres o madres. Imagínense fallecer y dejar a tus hijos, a tu hija, en mi caso, en este mundo. Evidentemente, si me dieran a escoger y me dijeran, oye, ¿te quieres quedar o te vas ya a descansar en paz? Yo me quedaría en este mundo a cuidar a mi hija como un fantasma. Suena tonto, burdo, lo que ustedes quieran, pero ya cuando lo reflexionas y lo piensas de esa manera, evidentemente te das cuenta que una persona se puede quedar varado, anclado a este mundo por esos apegos materiales o físicos o etcétera. Entonces no solamente por los pecados mortales. Ahora bien, regresando al tema de los fantasmas de niños, claro que un niño no va a tener un pecado mortal. Un niño es pureza. Un niño es un ángel sin alas. Evidentemente comienza a vivir, comienza a crecer,
a conocer este mundo, hará travesuras, pero no sabe lo que es la maldad. La maldad que ya es exclusiva del adulto, del joven, del adolescente, de esas personas que comienzan a conocer el mundo y a tratar de cambiarlo o de jugarlo de otra manera, jugar el juego de la vida. Ahora bien, queridos amigos, existen algunos casos, porque también esa es otra posibilidad, de que los fantasmas de niños que supuestamente se manifiestan en algún lugar podrían tratarse de los demonios. Y no es, no es que todos los casos de niños fantasmas sean demonios que pretenden engañar a la gente manifestándose de esta manera. No podemos evidentemente generalizar y decir todos los casos de fantasmas de niños en realidad son demonios. No es así. Hoy te voy a platicar algunas historias de fantasmas de niños que evidentemente dejan de manifiesto que los niños también se quedan pues penando. Suena triste, pero es una realidad. Se quedan penando en este mundo como fantasmas. Pero repito, no por los pecados mortales, sino por los apegos. Inclusive, obviamente el apego a sus padres. Para un niño que, no sé, que tenga 2, 3, 4 años, o inclusive más, lo más importante es su mamá y su papá. Así que un niño, pues evidentemente para un niño que fallece, ¿cómo puede, pues obviamente quedarse sin papá y mamá? Es muy difícil. Esa es una posibilidad por la cual quizá los niños se quedan penando en este mundo. Se quedan en este mundo, pues obviamente buscando a sus padres. Hay muchos casos donde, por ejemplo, si el niño falleció, vamos a suponer un matrimonio joven que tenían un niño, y por las circunstancias que ustedes quieran, a lo mejor ese niño se accidenta o sufre, no sé, tiene alguna enfermedad mortal y fallece. ¿Se imaginan el terrible dolor para esos padres? Para papá y mamá, que evidentemente cuando llegan a casa después de trabajar o de sus labores cotidianas, no sé, mamá va al supermercado, va a comprar lo que va a ser de la comida, quizá va a visitar a sus papás y regresa a casa y la alegría del hogar ya no está, ya no existe. Ya falleció ese niño, esa niña. Pues obviamente para mamá va a ser difícil llegar a ese hogar. Para el papá, que se va al trabajo, regresa del trabajo cansado y llega a su hogar donde pues ya no lo espera su hijo, su hija. Esto puede ser extremadamente doloroso y sinceramente yo no me puedo imaginar, no sé ustedes, si lamentablemente, ustedes ya pasaron por una situación así, de haber perdido a un hijo, a una hija. Ustedes nos podrían decir cuánto dolor se siente en el corazón, en el alma. Esos papás, y en muchas ocasiones se los recomiendan los psicólogos, les dicen, ¿sabes qué? Yo creo que lo mejor será que te marches de ahí. Lo mejor será que dejes esa casa y que busques otra. Y muchos papás así lo hacen porque dicen, oye, pues llego y veo la cama o su cuna. Porque hay muchos papás que no se resignan a la pérdida de su hijo, de su hija. La habitación la dejan tal cual. Dejan la cuna, los juguetes, dejan su ropa. Y no quieren obviamente ni tirarla, ni regalarla, ni nada. Quieren conservar la habitación de esa persona, de ese, pues ahora sí que de ese miembro de la familia, de su hijo, de su hija, tal cual. Como si en algún momento dado ese niño o esa niña fuera a regresar a la vida. No es
absolutamente nada aconsejable. Inclusive gente adulta que fallece le dejan su habitación tal cual. Y esto no es nada aconsejable. Te voy a decir por qué. Hay dos motivos. El primero es, para el familiar que se queda en este mundo, pues obviamente cuando llega a su casa, cuando llega a su hogar y ve la habitación de su familiar, es decir, no sé, a lo mejor falleció su hermano y vivía con él, o su mamá o su papá, es sumamente doloroso, quiero pensar, quiero creer, y ojalá nunca lo experimente, pero debe ser terrible llegar y ver la habitación pues, de tu mamá o de tu papá o de tu hermano, de tu hijo, que ahí sigue, ahí está la habitación, ahí están sus cosas, ahí está todo, pero esa persona ya no está. Entonces, pues todos los días, imagínense, estar repitiendo esto, todos los días estar viviendo eso, de estar viendo una habitación que sabes que le pertenecía a tu familiar, pero que pues él ya no está, ella ya no está y ya falleció. Es terrible, quiero suponer que es lo más doloroso que te pueda pasar en este mundo y en esta vida. Ahora bien, para la persona que fallece, realmente no sabemos cómo es ese proceso, cómo es el fallecer, cómo es, evidentemente, pues el hecho de trascender. Hay personas que dicen, no, pues ya te mueres y se acaba todo, o te mueres y todo queda ahí, ¿no? No pasa ya absolutamente nada, nada de que ves un túnel de luz y que lo atraviesas, te mueres y ya, fin. Ok, no sabemos si esto realmente es así. Y si no fuera así, y si fuera distinto, es decir, ¿qué pasaría si realmente existe el cielo o el infierno? ¿Cómo te iría si es que te toca ir al infierno? ¿Has pensado en este tipo de cosas? Yo creo que rara vez hemos meditado y hemos pensado sobre esto. Pero bueno, una persona que fallece, en muchos casos, en muchas historias de fantasmas se platica que hay personas que ni siquiera sabían que ya habían muerto. Una historia, una leyenda de este tipo es precisamente la de Jacinto el Venado, que fue reo del Palacio Negro de Lecumberri. De acuerdo a esta historia, a esta leyenda, uno de los trabajadores, porque el Palacio Negro de Lecumberri se convirtió en el Archivo General de la Nación. Ya obviamente pues no era prisión. Cuando ya era el Archivo General de la Nación, o mejor dicho, sigue siendo el Archivo General de la Nación, pues trabajaba un hombre haciendo la limpieza por las noches, y fue cuando se topa con este reo, con Jacinto el Venado, que en otra ocasión te contaré esta leyenda, que seguramente ya la has escuchado aquí en el canal. Y este Jacinto el Venado, cuando lo ve al intendente, le pregunta por su esposa Amelia, le dice, ¿verdad que no? Hoy no vino, ¿verdad? Y Jacinto, pues obviamente no sabía que ya había fallecido. Él creía que seguía con vida. Entonces, cuando le aclara este señor que se dedicaba a hacer limpieza en el Palacio Negro, pues es cuando él se entera de que ya falleció, y al parecer todo indica que a partir de ese momento deja de aparecerse ya en el Archivo General de la Nación. Ahora bien, cuando una persona fallece, quizá ni siquiera se ha enterado que ya falleció. A lo mejor piensa que sigue con vida y que sigue perteneciendo a este mundo. Cuando evidentemente llega a su hogar o ve su hogar y todavía puede entrar a su habitación o ve su habitación tal cual la dejó la última vez que tenía vida, pues él sigue creyendo o sigue, vaya, con esto es un refuerzo a la idea de que sigue con vida. ¿Qué pasaría? Y es un ejemplo muy sencillo, que un día llegues a tu casa, a tu hogar,
y veas que ya no tienes habitación. Y esta pregunta se la hago más a los jóvenes, a los adolescentes que todavía viven con papá y mamá. ¿Qué pasa si de repente llegas a tu casa y ves que ya no tienes habitación? Que tus cosas ya las sacaron, que tus pertenencias ya las regalaron, que ya las donaron o vendieron, que tu habitación se convirtió ya en una bodega donde están muchas cajas ahí apiladas. Si tú llegas a ver eso, pues pensarías, caray, ¿qué ocurre? ¿Ya no quieren que pertenezca a esta familia o ya no me quieren aquí? Y si llegas a indagar o llegaras a indagar en ese momento y descubres que ya tus cosas ya las sacaron porque ya no perteneces a este mundo, quizá te caiga el 20 y digas, caray, ¿ya me morí? ¿Cómo? ¿Cómo fue eso? ¿En dónde? Quizá puedas darte cuenta de que realmente ya estás muerto, que ya no perteneces a este mundo y decides pues ya retirarte para siempre de la vida de tus familiares, ¿no? De la casa en donde viviste toda tu vida. Esto lo vimos en la película Los Otros, donde actúa Michelle Pfeiffer. Ahí lo vimos claramente, cómo ellos, mamá e hijos, pues no sabían lo que estaba pasando. Ellos creían que seguían con vida, pero cuando descubren que ellos ya fallecieron, que ya no pertenecen a este mundo, inclusive en la película, claro, Michelle Pfeiffer dice, sí, cierto, ya me acordé qué fue lo que pasó, ¿no? Yo les quité la vida y después me la quité yo. Quizá eso pase en la vida real, ¿no? ¿Por qué no? ¿Por qué pensar que no es así? Todo esto que a lo mejor me pueden decir en este momento, oye John, pero pues tú nos anunciaste que hoy hablarías de fantasmas de niños y te fuiste por otro lado. No es que me haya ido por otro lado. Yo creo que a estas alturas del programa, pues ustedes ya, como que ya les ayudé, a reflexionar, a entender un poquito más este misterio de los fantasmas. Es decir, que si existen historias de fantasmas de niños, repito, no es porque ese niño haya cometido un pecado mortal, sino que se quedó en este mundo por los apegos, o bien porque quizá ni siquiera sabe que ya falleció. Esa es una realidad. Ok, ahora sí vamos a entrar ya de lleno con las historias que conozco de fantasmas de niños. Miren, la primera que les quiero contar, o narrar mejor dicho, me la platicó un amigo llamado Mario Nava, hace ya mucho tiempo. Mario me platicó esto cuando él ya tenía 19, 20 años de edad. Me dijo que cuando él era niño y que tenía 5 años más o menos, que todavía vivía su papá, en una ocasión, pues ellos recibieron la visita de unos amigos de su papá del trabajo, es decir, un compañero del trabajo de su papá. El compañero del trabajo pues iba acompañado de su esposa. Los dos eran jóvenes. Llegaron a la casa del papá de Mario, obviamente lo recibieron con mucho gusto. Mario en ese momento tendría, repito, 5 o 6 años de edad. Mario estuvo con ellos conviviendo un ratito, ya sabes, que llegan las visitas y el hijo pasa y lo saluda y etcétera, etcétera. Ya de noche, serían ya como las 10:30 de la noche, Mario se fue a su habitación para ya dormir. Todavía seguían ahí los amigos del papá de Mario. Resulta que en un momento dado, la casa era de 2 pisos. Bueno, planta baja y planta alta, ¿no? Como le dicen algunos. Y en un momento dado, la esposa del amigo del papá de Mario le dice, oye, ten cuidado con tu hijo. ¿Por qué? Es que, mira, está allá arriba en las escaleras y me da pendiente de que se vaya a caer. Porque era un niño de 5 años. Y le dice, ¿mi hijo?
Sí, ahí está tu hijo, lo estoy viendo. Pero si mi hijo ya tiene un rato que se fue a dormir, le contesta el papá de Mario. Entonces, esta persona, la esposa del compañero del trabajo, mira de nuevo hacia las escaleras y observa que ese niño, o lo que parecía ser un niño, se desvanece ante su mirada. Cuando esto ella lo ve, se pone histérica, comienza a gritar, empieza a gritar que ha visto un fantasma. Obviamente, pues tratan de tranquilizarla y ella se levanta del sofá en el que estaba sentada y le pide a su marido que se vayan de ahí lo más pronto posible, ¿no? Y les dice, oigan, ustedes también deberían de irse, aquí corren peligro, aquí hay fantasmas y no sé qué más le dice. Total, esa noche así termina, es decir, los amigos se van de la casa del papá de Mario. El papá de Mario y su mujer pues quedan obviamente sorprendidos con lo que ha pasado. Ellos en realidad no vieron al fantasma, pero la mamá de Mario comienza a investigar la historia de esa casa, porque obviamente habían llegado a rentarla, tenían poco tiempo de estar viviendo ahí, y entonces se enteran por la casera, les platica la historia de esa casa, y ella le comenta, mire señora, aquí hace muchos años vivió una señora que se dedicaba a la costura, tenía su máquina de coser, reparaba obviamente algunos vestidos y con eso se alimentaba, ¿no? Con eso, de eso vivía, vaya. Tenía una niña como de 6 años y que le gustaba obviamente jugar, pues obviamente como todos los niños curiosos le gustaba jugar con lo que tuviera enfrente. Y en esa ocasión, lamentablemente, la niña tomó los botones que utilizaba su mamá para, obviamente, reparar la ropa. Y la niña se tragó un botón, lo cual provocó que comenzara a ahogarse. La señora, la mamá de la niña, cuando ve esto, se espanta y ella estaba en la parte de arriba. Cuando ve esto, baja las escaleras corriendo, se tropieza y lamentablemente se pega en la nuca y ahí pierde la vida. También cabe señalar que esa pobre niña que se estaba ahogando con el botón finalmente falleció. Es algo trágico, es algo que pasó en la vida real y este tipo de tragedias, ay Dios mío, te impactan. Madre e hija fallecieron al mismo tiempo. La señora al desnucarse y la niña por tragarse un botón que le provocó la asfixia. Así que esa niña que vio la mamá de Mario, pues se trataba de la niña fantasma que ahí falleció ahogada. Esa es una historia que me causa tristeza narrarla, me causa, no sé, me provoca escalofríos y tristeza a la vez, de lo frágil que puede ser la vida. Otra historia de fantasmas de niños que conozco ocurrió en una escuela que es una universidad del Estado de México. Esta escuela ya te he platicado de ella, nada más que no puedo mencionar el nombre de la institución, no puedo decir cómo se llama ni nada. Pero esta escuela, ya te platiqué que antes de ser escuela, era precisamente pues una casa, eran departamentos, porque es un terreno bastante grande. Y ahí precisamente, dicen los vigilantes, los que trabajan ahí, hay un velador que se queda. Dice que a él le ha tocado ver, no solamente a él, sino a los que trabajan ahí como vigilantes, veladores, han visto en muchas ocasiones a un niño que anda caminando dentro de la escuela. Un niño de 6 años, a eso de las 3 de la mañana. ¿Tú te puedes imaginar esta situación? Los niños a esa edad le tienen muchísimo miedo, pero mucho miedo a la oscuridad. Ahora, yo no me imagino a un niño de 6 años caminando dentro de una escuela que está completamente oscura a eso de las 3 de la mañana.
Y otra cosa importante, es una escuela que tiene bardas muy, pero muy altas. No hay manera, porque también hay casas a la redonda, pero no hay manera de que un niño que viva por ahí, que viva en alguna casa cercana, pueda ingresar a esta escuela, a esta universidad. Tiene bardas, no sé, de 4 metros de altura, más o menos. Ni yo podría meterme, ¿no? ¿Cómo un niño de 6 años lo va a hacer? No hay, obviamente, algún hueco que esté por ahí sin tapar donde pueda meterse el niño. No hay manera, no hay forma de. Entonces, obviamente, cuando lo ven los vigilantes y que ya saben que ese niño se ha aparecido en muchas ocasiones, pues evidentemente les da miedo. Les provoca ese pánico que pueden sentir cuando están frente a un fantasma. Las personas que tienen poco tiempo trabajando, obviamente como vigilantes en este colegio, pues desconocen la historia y cuando lo ven se sorprenden, pero dicen, ah caray, ¿cómo es que se metió este niño? Lo tengo que sacar, evidentemente, tengo que hacer mi trabajo y tengo que sacarlo del colegio. Lo siguen, el niño sube las escaleras, van detrás de él y observan que se mete a un salón. Cuando ellos identifican qué salón es y se meten para obviamente sacarlo, también cabe señalar que no hay ventanas por las cuales un niño pueda salir. Los salones tienen las ventanas totalmente cerradas, clausuradas. Entonces cuando lo ven que se mete al salón, vamos a decirlo así, al salón segundo B, y se mete en ese salón para sacarlo, se llevan la desagradable sorpresa de que ese niño ya no está ahí, que ese niño ha desaparecido. Es cuando ya les cae el 20 de que han visto a un fantasma. Y entonces esto ya les provoca mucho, pero mucho miedo. Quiero cerrar este programa narrándote otra historia. Esta historia es escalofriante, pienso yo, porque ocurrió a plena luz del día. Claro que las historias de fantasmas, la mayoría de las historias de fantasmas acontecen durante la noche, durante la madrugada. Pero cuando ocurren en el día, puede provocar inclusive un poquito más de miedo, porque dices, ah caray, esto es real, las historias de fantasmas son reales y no tienes que esperar a que caiga la noche. Inclusive a plena luz del día te puede pasar, te puede ocurrir y provoca, creo yo, un poco más de miedo. ¿O ustedes qué opinan? Déjenme sus comentarios, son muy importantes para mí conocer sus comentarios. Bueno, esto ocurrió nada más y nada menos que en un cementerio. El protagonista de esta historia, evidentemente, fue un vigilante, una persona que trabaja en el cementerio como la persona que le da mantenimiento, que recibe a las personas que tienen ahí enterrados a sus difuntos. Este tipo de personas, no sé cómo llamarlos, conserjes o cuidadores del panteón. Resulta que eran aproximadamente las 3 de la tarde, 4 de la tarde más o menos. No había gente en el panteón porque es la hora de la comida. La gente regularmente entre las 2 y 4 de la tarde comen en México. No sé en otros países, pero en México la hora de la comida es entre las 2 y 4 de la tarde. Ya 5 de la tarde ya es muy tarde para comer. Entonces, este hombre, bueno, pues acababa de comer lo que le había puesto su mujer, así como su lunch, como se dice, y estaba fuera de su caseta de vigilancia, de su cuartito de vigilancia, y entonces ve que hay una niña, como de unos 8 años de edad, con un vestido blanco, caminando entre las tumbas. Pero no es que estuviera solamente caminando entre las tumbas, sino que se le veía alegre, se le veía contenta, bailaba y brincaba de gusto entre las tumbas. Este vigilante observa que no hay nadie más a su alrededor
Y dice, caray, una niña sola en el panteón, pues ¿cómo, no? Entonces este hombre pues la va a buscar, va a buscarla para preguntarle precisamente con quién viene, y si no viene con un adulto, pues invitarla a que salga del cementerio. La va siguiendo, obviamente con la vista, va viendo por dónde se mete entre algunas tumbas, de repente la pierde de vista, y llega un momento dado en que esta niña, en este cementerio que se encuentra en la colonia Margarita, en el Estado de México, a mano derecha hay como una especie de callejón, vamos a decirlo de esta manera. Es un callejón. Entonces observa que la niña gira hacia la derecha, hacia este callejón, y evidentemente él sabía que no había manera de que esta niña lograra salir de ahí, es decir, no hay forma de que salga, ¿no? Porque aparte hay una barda como de 3 metros de altura. Entonces él supone que ahí la va a ver, pero oh sorpresa, cuando llega a ese callejón observa que ya no está la niña, ha desaparecido, y también se percata que enfrente de él hay una tumba que es precisamente la tumba de una niña. Cuando él observa esto, que la niña ha desaparecido y exactamente enfrente de la tumba de una niña, pues checa obviamente los datos, él observa cuándo nació y cuándo falleció, y dice, caray, esta niña solamente vivió 8 años, ¿no? Falleció a los 8 años de edad, y pues llega a la conclusión de que ha visto el fantasma de esta niña, porque coincidía, ¿no? La niña que andaba por ahí jugando tenía más o menos esa edad, 8 años, y se percata que la niña que está ahí enterrada tiene la misma edad. Entonces dice, caray, pues vi un fantasma. Se puso nervioso, evidentemente, le dio mucho nervio, le dio mucho miedo, a pesar de la hora, que eran las 3 de la tarde. Regresa casi corriendo a su cuarto de vigilancia y se encierra, ¿no? Por el miedo que le provocó esto. Ya después, más tranquilo, se lo platicó a uno de sus compañeros, porque en este panteón ellos trabajan un día y un día no. Es decir, el lunes está este señor y al día siguiente está otro. Entonces ellos trabajan un día y un día. Se lo platica a su compañero, que ya le tocaba hacer el relevo, y dice, sí, no te espantes, yo también ya la he visto. Es una niña que lleva un vestido blanco, como una especie de, no sé, como muy bien peinada, unas peinetas en el cabello, pero es la niña que está ahí enterrada, ahí la enterraron, y pues de repente se aparece, pero ella se aparece en el día, no se aparece en la madrugada, en la noche no se aparece. Es lo interesante, ¿no?, de este tipo de historias de fantasmas, que hay fantasmas que se aparecen en la madrugada y hay otros que no, que su aparición la hacen en el día. Bueno, queridos amigos, yo espero que este programa te haya gustado. Muchísimas gracias por acompañarme en esta emisión. Ojalá en verdad te guste lo que estoy haciendo, que te gusten los videos que estoy preparando para ti. Y en caso de que así sea, pues ya sabes, ayúdame a compartir estos videos en tus redes sociales. Habla de mí, platícale, mejor dicho, a tus amigos, a la gente que le gusta escuchar historias de fantasmas. Diles, oye, mira, hay un tipo que se llama Juan Antonio Amezcua, John Misterio, que hace programas y hace videos de este tipo, ¿no? Y eso, créeme, haciendo eso, con eso me ayudas muchísimo, bastante. Gracias, nos vemos y escuchamos muy pronto.